En 1871, la familia Finch del condado de Jennings acogió a un niño silencioso del registro estatal de huérfanos. Nunca habló, nunca desobedeció, nunca envejeció. 2 años después, lo devolvieron sin ninguna queja, sin heridas, sin un rechazo formal, solo con una nota: ya no es compatible. Décadas más tarde, una ficha de ingreso en prisión registraba a un niño idéntico en apariencia y nombre, que todavía tenía 9 años. Dale me gusta al vídeo y suscríbete si estás listo para adentrarte en la historia de la familia Finch y del niño que devolvieron. Y si estás escuchando ahora mismo, dime tu país y la hora. Hay un consuelo en saber que todos estamos ahí fuera, dispersos por diferentes zonas horarias, viendo la misma historia desarrollarse. La primera mención aparece en el libro de registro de ingresos del orfanato del condado de Jennings, volumen 4, página 192. Varón, edad estimada de 8 a 9 años, origen desconocido, entregado por un agente itinerante, verificado por Clark B. Smalls. Sin habla, sin resistencia, no se proporciona nombre. En su lugar, un marcador de posición, niño 13B. La firma del agente está borrosa, pero el bucle de la G en agente coincide con el de un supervisor de campo destinado en la cercana Vernon. Su bitácora de viaje de esa semana ha desaparecido. El hogar de los Finch, Miriam y Laiche Finch, sin hijos, con ingresos estables. Él es maestro de escuela y ella costurera, fue aprobado para la acogida bajo el incentivo estatal de residencia tranquila, una regulación de posguerra que fomentaba la colocación de tutelados de baja conflictividad en hogares considerados educacionalmente sólidos. Su domicilio en la carretera rural 6 aparece 2 veces en el registro de colocación, ambas veces vinculado al mismo niño, aunque con números de identificación diferentes. El primero, 13B. El segundo, con fecha de 6 meses después, dice, Unidad 03V, revisada. Ambas anotaciones están hechas con caligrafías distintas, pero aparecen en la misma página del libro de registro, con 4 líneas de separación. La segunda anotación lleva una nota al margen, posiblemente añadida más tarde con grafito rojo. Parece el mismo. Verificar fotografía. La primera fotografía, encontrada dentro del inventario final de la casa de la familia Finch, muestra a un niño sentado rígidamente, con las manos juntas y la mirada ligeramente desviada. El retrato no tiene ninguna marca, pero el reverso lleva el sello en relieve de un fotógrafo que trabajó en Madison hasta 1873, año en que su estudio se incendió en circunstancias poco claras. No existen otros retratos conocidos del niño. Su imagen no figura en ningún boletín de acogida del condado. El informe anual del orfanato de 1871 no menciona ninguna transferencia ese año al hogar de los Finch, aunque Laiche Finch testificó en una declaración posterior que recibieron al niño del puesto de huérfanos correspondiente, con documentación y una asignación para alimentos con fecha del 7 de julio. La caligrafía de Laiche, normalmente limpia y erguida, cambia en sus anotaciones sobre el niño. Bucles más pequeños, espaciado irregular. En un fragmento de diario de 1872, escribe, no habla. No llora. Sabe cuando entro y ya está sentado erguido. He dejado de llamar a la puerta. Miriam Finch no dejó correspondencia personal, pero su diario de costura contiene un patrón que etiquetó como manga, estrecha, niño. Sin medidas, solo la nota, 3 hechas. Todas iguales. No hay registros de daños, enfermedades o mala conducta. Ni cartas a la oficina de huérfanos. Ni quejas formales. El 12 de octubre de 1873, el niño fue devuelto a la custodia del condado de Jennings. La hoja de ingreso indica el motivo de la devolución en una sola frase, ya no es compatible. No existe precedente para esta frase en los registros de huérfanos de Indiana anteriores a ese año. El funcionario de ingresos, cuyas iniciales aparecen en el registro de ese año, testificó más tarde bajo juramento que no recordaba haber escrito esa anotación y que no reconocía la caligrafía.
Su propio libro de registro de ese mes había sido arrancado de la encuadernación. Se creó un segundo registro de ingreso en la misma fecha. Niño idéntico, misma estimación de nacimiento, retrato idéntico pegado al formulario, archivado bajo el nombre de Eli Morris, asignado al condado de Jefferson, pero sin la documentación de transferencia correspondiente. Una anotación final, añadida 2 años después con tinta azul pálido y casi ilegible bajo una mancha de agua, aparece en el margen interior del libro de registro: no pidió volver. Solo fue entregado. La casa al borde de Ewing Hollow era una modesta estructura de tablillas solapadas, con 2 habitaciones de fondo, una chimenea lateral y barandillas bajas en el porche pintadas a mano de un color blanco roto. Sus registros no indican modificaciones significativas entre 1864 y 1879. Los registros fiscales muestran la residencia constante de Elaine y Miriam Finch. Ambos registrados como alfabetizados, sobrios y de carácter apacible. Según el rol de visitas a propiedades del condado, la actualización de su censo de 1871 incluye a un dependiente etiquetado únicamente como tutelado, sin fecha de nacimiento, sin apellido y sin marcar su estado de escolarización. Aparece una marca de verificación en la columna de discapacidad del habla. Aunque ningún médico firmó la anotación, la presencia del niño en el hogar no dejó ninguna alteración verificable. Ni muebles rotos, ni informes disciplinarios, ni visitas registradas por el inspector de bienestar infantil del condado, cuyas notas de campo de esa primavera fueron encontradas más tarde parcialmente rotas, faltando las páginas 7 a la 9 y sin que se emitiera un reemplazo. El único registro de observación doméstica proviene de una referencia pasajera de un vecino en una carta de condolencia fechada en septiembre de 1873, que señala: el silencioso todavía camina por el surco de tu jardín como una sombra en posición de firmes. Entre las pocas posesiones de la familia Finch que sobrevivieron se encuentra un diario de hojas rayadas perteneciente a Miriam, recuperado de un baúl de cedro guardado en el ático de la primera iglesia bautista después de que las propiedades de la pareja fueran subastadas en 1882. El diario, encuadernado en piel de becerro cosida y sin título, contiene notas del hogar, patrones de costura y breves anotaciones escritas con una caligrafía pulcra y apretada. La mayoría son de naturaleza doméstica, referencias a la escasez de harina de maíz, cambios climáticos y medidas para los pantalones de Elaine. Pero entre marzo de 1872 y abril de 1873, 17 anotaciones se refieren indirectamente al tutelado. Nunca por su nombre, siempre en términos de presencia. 3 de marzo, se levanta antes de que enciendan la estufa. 12 de abril, la puerta permanece cerrada, pero a veces la vela se apaga. 28 de mayo, no habla. Pero asiente antes de que yo pregunte. Su mirada se posa entre mis ojos y la pared. 9 de julio, hoy le di un libro. No lo miró. Solo lo abrió a la mitad y lo sostuvo así hasta que el ambiente en la habitación se sintió extraño. Un pasaje, sin fecha y escrito con un grafito tenue en lugar de tinta, aparece entre 2 páginas arrancadas: sabe cuando desviamos la mirada. Es entonces cuando la habitación cambia. No mucho, pero lo suficiente. De octubre a febrero, sus notas se reducen a frases sueltas. Las menciones de su presencia se convierten en afirmaciones pasivas: habitación ya barrida. Sin polvo en sus zapatos. Leña movida sin hacer ruido. En abril, las anotaciones cesan. La última línea dice: empezó a parpadear en patrones. La frase está escrita sola, sin punto, al pie de una página, por lo demás en blanco. No le sigue ninguna otra anotación. Las páginas restantes están intactas. En la parte final del diario, en el forro interior de la contraportada, un pequeño trozo de papel estaba pegado bajo la costura de la encuadernación. Cuando un historiador parroquial que catalogaba las donaciones de la iglesia lo despegó con vapor en 1948, reveló un fragmento roto escrito con otra caligrafía. La tinta se había desvanecido, pero 3 palabras aún eran legibles: todavía no asignado.
El registro oficial de la devolución se archivó el 14 de octubre de 1873 en el registro de huérfanos del condado de Jennings bajo el formulario B17, marcado como retiro no disciplinario. Por lo demás, la anotación es estándar. Código de colocación 03V. Hogar de acogida verificado. Niño devuelto sin lesiones visibles ni enfermedades reportadas. Los nombres de los padres de acogida, Ilaiche y Miriam Finch, aparecen completos. El nombre del niño se deja en blanco. El campo titulado Motivo de la devolución contiene una sola palabra escrita con lápiz de pizarra: compatibilidad. Sin explicación, sin párrafo adjunto, sin nota al pie. La palabra no aparece en mayúscula en el léxico normativo, ni figura en ninguna documentación de la Oficina Estatal de Indiana hasta 1875. En esa época, los motivos de devolución aceptables incluían enfermedad, abuso, comportamiento inadecuado, desviación en el desarrollo y falta de influencia moral. La compatibilidad no era una categoría. El libro de registro de la oficina de esa semana, llevado por Clark Daniel Remley, cataloga el ingreso como rutinario, pero incluye una corrección al margen en lápiz rojo junto a la palabra. La anotación, entre corchetes y con las iniciales DR, dice: no es lenguaje de esta oficina, posible error de transcripción. El formulario de devolución de los Finch permaneció sin firmar en la parte inferior. Una tenue marca de verificación, que no es de la mano de Remley, aparece junto a la palabra aprobado. La correspondencia del Comité de Supervisión de Colocaciones del Este del Estado solicitó más tarde una clarificación. En una respuesta fechada el 2 de noviembre, el condado proporcionó una copia del formulario y una nota del registrador adjunto Hallis Carr, que declaraba: ninguna queja emitida, ni marcas, ni evidencia de negligencia. El niño fue descrito por los tutores como silencioso, poco asertivo e inofensivo. La solicitud de recogida fue presentada voluntariamente por el señor Finch. Ninguna declaración presentada por la señora Finch. La devolución fue concedida según la sección 12, cláusula B, devolución pacífica sin obstrucción. La nota de Carr no menciona la palabra compatibilidad. Está ausente de su resumen, lo que sugiere que la palabra o bien no había aparecido todavía o fue añadida más tarde fuera de los canales formales. Cuando fue interrogado en 1884 durante una revisión de anomalías históricas en la acogida, Carr declaró bajo juramento: no recuerdo haber sido el autor de ese término, ni recuerdo haberlo aprobado en ningún caso anterior. Su testimonio fue aceptado sin más investigación. En 1901, una colección de comprobantes de devolución de huérfanos fue transferida del condado de Jennings al recién formado Archivo Estatal de Registros en Indianápolis. Entre ellos estaba el expediente Finch, pero la línea del motivo de la devolución había sido tachada con un grafito tenue. Sobre la tachadura, se había escrito a lápiz la palabra indefinido. Un archivista que revisaba la hoja anotó en el margen: residuos de lápiz rojo bajo la superficie, posiblemente sobrescrito. Un análisis infrarrojo en 1946 confirmó que, bajo la corrección, la hendidura original del grafito todavía deletreaba compatibilidad. Ningún otro caso de 1870 a 1880 utiliza el término. Una investigación lingüística realizada en 1972 para determinar si podría haber sido un eufemismo regional no encontró rastro de compatibilidad en ninguna documentación legal, médica o burocrática de Indiana de la época. En el reverso del formulario de devolución, un estrecho pliegue vertical contiene una breve línea escrita de lado con una tinta más clara, casi ilegible. No coincide con la caligrafía principal transcrita. Dice: no podía corresponder. Solo reflejaba. La hoja de transferencia, fechada el 3 de noviembre de 1873, registra la reasignación del sujeto 03V a un hogar de acogida en el condado de Ripley. El documento, conservado en el folio trasero del libro trimestral del orfanato de Jennings, indica que la familia receptora son George y Henrietta Lailes. Ocupación: molinería. Dirección: Municipio 5, lote 112.
Aparece una marca de verificación junto al nombre del niño, ahora escrito como Eli Morris. Ninguna anotación anterior se refiere a ese nombre. La casilla de ingreso se deja en blanco, lo que sugiere una reasignación no estándar o una posible omisión administrativa. La página lleva un sello de cera roja presionado a medias, con la impronta del condado fracturada por la mitad. El hogar de los Lails no aparece en ningún censo del condado de Ripley antes o después de 1873. No existen recibos de impuestos, tasaciones de propiedades o registros de votantes con ese apellido dentro del municipio 5. La escritura del lote 112, registrada 5 años antes, nombra a una viuda luterana, Anna Gerausch, como propietaria. Su caso sucesorio, finalizado en 1870, cerró la parcela por abandono debido a una pérdida por incendio. El terreno nunca fue revendido. El libro de registro de escrituras de ese año tiene una página arrancada. La línea 9 termina a media frase, seguida de 3 líneas en blanco y una nota al margen en azul desvaído, pendiente de corrección, ninguna parte presente. En enero de 1874, un empadronador del censo estatal pasó por la dirección indicada. Su registro de visitas incluye la anotación, estructura desocupada, solo cimientos, restos menores del armazón, sin ocupantes, sin respuesta a la llamada. Dibujó un pequeño diagrama de la disposición del lote, etiquetando la estructura con una sola palabra, parcial. La casilla marcada, joven en acogida presente, está marcada y luego tachada. Un mes después, un empleado del libro de registros en la Oficina Estatal de Asignación de Menores presentó una queja sobre la colocación de los Lails, citando la no devolución del formulario de respuesta obligatorio posterior a la colocación en un plazo de 60 días. Se adjuntó una nota a la carpeta del niño que decía, reasignación pendiente. Esperar confirmación de residencia y yo contacto. Nunca llegó ninguna confirmación. El orfanato de Jenin sostuvo que el niño había sido transferido legalmente. Una respuesta al empleado, archivada bajo la firma del registrador interino del orfanato, declara, entrega confirmada por registro de mensajería. El sujeto abandonó la jurisdicción del condado en la fecha especificada. Las consultas adicionales recaen en la administración de Ripley. Cuando la oficina de Ripley solicitó ese registro, no pudo ser localizado. Solo quedaba un talón de pago, $200 emitidos a H-Line por la entrega de un solo pasajero, plazo completo. No se registraron viajes adicionales con ese nombre. Años más tarde, un registro escolar del condado de Ripley de la primavera de 1874 listaba a un estudiante llamado Eli M., de 9 años, matriculado durante 2 semanas en una escuela rural cerca del límite del municipio 5. La hoja de asistencia lleva su nombre solo una vez. Su línea para la segunda semana está tachada y, a su lado, una anotación con otra tinta, familia reubicada. El apellido Lails no aparece escrito en ninguna parte. La nota al margen de la maestra en la esquina simplemente dice, no está claro si hablaba. En un libro de registro separado, enterrado en el fondo del archivo de excedentes del secretario del condado, aparece una línea sin firmar en una sección reservada para reclamaciones de tierras anuladas. Enumera la parcela de los Lails, seguida de una última anotación, reclamada por ausencia. La tarjeta de gabinete fue descubierta en 1947 durante una auditoría de rutina de los expedientes de casos de huérfanos transferidos desde los archivos extintos del condado a la recién formada Oficina de Consolidación de Registros de Acogida de Indiana. Fue encontrada entre 2 conocimientos de embarque doblados, dentro de un sobre de Manila marcado, Finch, 187173, y atado con un cordel de algodón que hacía tiempo se había endurecido formando nudos. El retrato, de aproximadamente 4 por 6 pulgadas, mostraba a un niño sentado en una silla de salón de terciopelo, con la mano izquierda apoyada en una rodilla y el rostro ligeramente ladeado. Llevaba una camisa sencilla de botones, con el cuello bien planchado. En el anverso no aparecía ningún nombre, fecha o sello del estudio. En el reverso, bajo una luz oblicua,
se revelaron tenues impresiones de escritura a mano. Un lápiz de empleado anotó, sujeto 03V o 13B, seguido de un signo de interrogación con un grafito diferente. Debajo de eso, una segunda mano escribió con tinta azul, foto de devolución sin firmar. La ubicación del fotógrafo siguió siendo incierta hasta que un fondo de estudio coincidente, cortina floral, reposabrazos de madera curvada, fue identificado en un anuncio de 1872 del estudio de los hermanos Tolbert, antiguamente ubicado en Madison antes de que el edificio se perdiera en un incendio. Los registros de Tolbert perecieron con la estructura. Cuando la foto fue analizada como parte de una iniciativa de preservación, se registró una anomalía. La capa de albúmina no mostraba el amarilleo, plateado o las grietas en la emulsión típicas de su edad. Incluso las esquinas de la tarjeta, que suelen ser las primeras en desgastarse, conservaban los bordes afilados. Bajo la exposición a la luz, la imagen no se desvaneció ni se empañó. Un análisis espectrográfico realizado en el Laboratorio Histórico del Estado de Indiana en 1953 no encontró signos de oxidación, a pesar de que la tarjeta había estado almacenada al aire libre durante casi 8 décadas. El informe químico, catalogado bajo el número de archivo de acceso 4152A, dice en parte: la fotografía no muestra un deterioro medible, la capa aglutinante de proteína está intacta. Las fibras de celulosa no muestran abrasión por insectos, moho ni decoloración. La densidad del pigmento se mantiene en niveles de exposición consistentes con una fabricación reciente. El analista añadió una nota manuscrita al margen: la imagen no ha cambiado. Imposible. Lo que preocupaba a los archivistas más que la conservación era la nitidez. Al ampliarla bajo una lente, los rasgos del niño permanecían nítidos, los labios apretados, la oreja derecha ligeramente más alta que la izquierda, una tenue marca en forma de media luna justo debajo de la clavícula. Sus ojos, grandes y sin parpadear, parecían casi perfilados, como si estuvieran impresos sobre la fotografía en lugar de ser capturados por la lente. Un técnico afirmó que, al verla en un cuarto oscuro bajo luz roja, los ojos parecían menos reflectantes que absorbentes. No incluyó esto en su informe oficial. Se realizó una comparación lado a lado con las fotografías del archivo de asignación del condado de Ripley. El niño en ambas imágenes era idéntico. Misma postura, mismo ángulo facial, mismo lunar en el pómulo izquierdo. Pero la segunda foto, fechada 14 meses después, no mostraba signos de crecimiento. El cuello le quedaba igual. Los zapatos, apenas visibles en la esquina del encuadre, coincidían rasguño por rasguño. Las medidas permanecían sin cambios. Cuando la fotografía original se colocó junto a una copia de control moderna y se expuso a luz ultravioleta, para un análisis de degradación, solo la de control se desvaneció. La original se oscureció brevemente y luego volvió a su estado anterior. El técnico que realizó la prueba solicitó ser reasignado 2 días después. Su nota, dejada sin firmar, fue encontrada doblada en el cajón inferior del estuche de la foto. Decía: no fue capturado. Aún estaba siendo renderizado. El libro de ingresos correccionales del condado de Clark del año 1891 registra a un detenido menor de edad bajo el número de caso 764B, procesado en la tarde del 19 de marzo. El nombre ingresado es Eli M. No se proporciona apellido. El oficial que lo arrestó anotó: hurto menor de un carro de mercado, frente a la estación de Jeffersonville. Sin resistencia, sin declaración. Edad estimada: 9 años. Altura: 4.5 pies. Peso: 74 libras. Piel pálida. Ojos grises. El libro de arrestos incluye una anotación raramente utilizada en casos de jóvenes. Sujeto no muestra signos de confusión o angustia. Dócil pero mudo. El formulario de ingreso estaba acompañado por una fotografía de gelatina de plata fijada con cera en la esquina superior de la página. El retrato,
ligeramente manchado cerca de la sien izquierda, muestra a un niño con una camisa de cuello plano. El rostro girado levemente a la izquierda y las manos juntas en el regazo. Debajo de la imagen, alguien ha escrito, imagen tomada al momento del procesamiento. Placa conservada. La caligrafía no es familiar en comparación con otras anotaciones del mismo mes. 20 años antes, una imagen casi idéntica había sido archivada en el condado de Jennings como parte del registro de devolución de los Finch, adjunta al paquete de reasignación original bajo el código de sujeto 03V. Cuando el archivo del condado de Clark se fusionó con el registro estatal de menores en 1964, las dos fotografías se colocaron en carpetas paralelas durante la digitalización de ingresos. Un asistente de archivo marcó la duplicación. Las medidas coincidían. El cabello del niño caía de la misma manera. La luz incidía en el pómulo de forma idéntica. Incluso el pliegue en el cuello de la camisa, hacia la izquierda, tenue pero visible, estaba presente en ambas. Ningún certificado de nacimiento acompañaba el expediente de 1891. El formulario de ingreso dejó en blanco el campo de tutor o pariente. El niño fue retenido durante 12 días antes de ser clasificado como menor silencioso y transferido al reformatorio estatal de Cold Hollow. Un formulario de solicitud de transferencia fechado el 30 de marzo lleva la firma del alcaide CAMC. Y la contrafirma de un ayudante que más tarde testificó que nunca firmó ese formulario. La tinta es más gruesa que la de su escritura habitual y la M mayúscula está formada por 2 trazos en lugar de 3. En Cold Hollow, al niño se le asignó un catre en el bloque superior oeste. El registro de una enfermera lo describe como totalmente dócil, poco apetito, nunca habla, pero parpadea regularmente cuando se le indica. Un comentario adicional aparece en el margen de la ficha médica: pulso regular, temperatura corporal más fría de lo esperado, carne fría, pero no húmeda. No fue incluido en programas educativos y en su lugar se le asignaron tareas de mantenimiento ligeras. Los registros no indican disciplina, ni conversación, ni lesiones. Un miembro del personal comentó en un memorando sin fecha: no sabrías que estaba allí si no fuera por el uniforme. En diciembre de 1892, su nombre fue eliminado de la lista activa. Ningún informe de incidente, ni formulario de liberación, ni autorización de transferencia. En lugar de la anotación de estado final hay un guión a lápiz rojo. La única anotación dice: archivo recodificado, placa conservada. La fotografía permaneció en el archivo hasta 1951. Cuando el archivo estatal inició un proyecto de restauración. Durante la revisión, un archivista notó que la imagen no se había desvanecido. El papel no había amarilleado. La cera todavía estaba maleable. Al compararla de nuevo con la imagen de 1871, no se pudo encontrar ninguna discrepancia. En la parte inferior del formulario de ingreso de 1891, impresas tan débilmente que son casi invisibles, debajo de la última línea, hay 4 palabras marcadas, no hechas con tinta sino por la presión de la página opuesta. Dicen: edad confirmada, no tiempo. El recluso fue registrado únicamente bajo una clasificación numérica, 187. Sin apellido, sin origen de ingreso, sin registro de condena adjunto a su expediente. El primer registro aparece en el libro del Reformatorio Estatal de Cold Hollow, con fecha del 2 de abril de 1891, anotando su llegada desde el centro de detención del condado de Clark. Su edad fue registrada como 9 años. La anotación lo describe como mudo, conductualmente neutro, sin historial de violencia o altercados. La fotografía adjunta al expediente, conservada bajo un cristal en el libro de casos del alcaide, muestra a un niño sentado rígidamente, sin parpadear, con una mirada sombría no infrecuente en los retratos institucionales de la época, excepto por el pliegue en la camisa, que coincidía precisamente con una foto tomada 20 años antes en el condado de Jennings. Los registros diarios del bloque de celdas B indican que el niño nunca inició una conversación.
Los guardias rotaban sus asignaciones trimestralmente, pero a través de anotaciones escritas por 5 manos diferentes, el patrón persistía. Ninguna queja, ningún ruido, ninguna expresión verbal. Un oficial del turno de noche registró una vez en sus notas al margen: parpadea cuando se le habla despacio, deliberadamente. Otro, con fecha de junio de 1892, escribe: ojos abiertos en cada revisión, incluso a las 3 a.m. Los registros de comidas estándar indican una ingesta calórica muy por debajo del mínimo exigido para los menores. Las bandejas a menudo se devolvían intactas o a medio comer, con informes que indicaban que la comida había sido removida pero no consumida. No exhibía signos visibles de desnutrición. Los formularios de inspección médica de 1893 registran su peso sin cambios desde su ingreso. Una nota al margen de una enfermera dice: piel fría, responde a la presión, sin lesiones, uñas intactas. Más tarde, ella misma notó en la misma entrada con un lápiz desvaído: no tiembla. Sin ciclos de sueño aparentes. A pesar de múltiples solicitudes de reclasificación, su estado permaneció sin cambios durante 13 años. Los coordinadores de educación presentaron exenciones por motivo de no participación. Los evaluadores psicológicos, que rotaban anualmente según la regulación institucional, presentaron resúmenes que iban desde trastorno pasivo no verbal hasta mimetismo catatónico y cognición intacta con contención desconocida. Ninguna de estas designaciones provocó su liberación o reclasificación. El alcaide de la época, Clarence Mercier, señaló en su Declaración Institucional Anual de 1899 que el sujeto 187 permanece sin acciones disciplinarias ni incidentes. Sigue sin haber un expediente de parientes por escrito, revisado anualmente. Mercier se retiró al año siguiente. Su sucesor, W. Fenley Brooks, testificó más tarde bajo una investigación federal que cuando intentó quitar el petate del recluso 187 durante una reorganización de capacidad en 1902, el forro de tela del armazón de la litera se resistió a ser doblado. Cuando se retiró el colchón, se descubrió una fina capa de polvo, compactada en una cuadrícula irregular de impresiones verticales. Ordenó que el catre se dejara intacto. No se tomaron fotos. La mención final del recluso 187 aparece en un libro de registro de conserjería de febrero de 1904. Una lista de verificación del inventario de literas marcó su armazón como vacante. La hoja de ingreso correspondiente no había sido movida. No se archivó ningún informe de incidente. No se procesó ninguna autorización de salida. El renglón de su identificación termina abruptamente, seguido de 3 filas en blanco. Debajo de la última fila, aparece una nota en tinta roja, distinta de la negra utilizada en el resto del registro, sin formulario de liberación. Estado mantenido abierto. Cuando los registros fueron revisados para su digitalización en 1971, la carpeta de ingreso había desaparecido. En su lugar, los archivistas encontraron un sobreetiquetado como no adulto, inactivo. Dentro, solo una ficha de registro en blanco. En la parte superior, marcadas débilmente en la pulpa del papel, como si hubieran sido escritas mucho antes de elegir la tinta, había 3 hendiduras poco profundas: guardado, no guardado, aún registrado. La Oficina de Registros de Indiana lanzó un proyecto piloto en 1928 para identificar historiales de casos de huérfanos mal archivados o anómalos utilizando nuevos métodos forenses, incluyendo la comparación de escritura y el análisis de pigmentos. El expediente Finch fue seleccionado durante una revisión de muestras debido a la inusual ausencia de nombres de tutores asignados y la presencia de una fotografía sin anotaciones en tinta. A lo largo de su existencia, fue catalogado bajo 3 identificadores distintos. Sujeto 03V, Condado de Jennings, LIM, Ripley, y recluso 187, Cold Hollow. Los expedientes habían sido consolidados en 1906 en una única carpeta de archivo, pero cada página presentaba discrepancias en fechas, lenguaje y estilo.
al analista de caligrafía Lauren Cray, que trabajaba en el proyecto comparativo de escritura de los archivos nacionales, se le encargó la tarea de revisar los patrones de tinta en busca de falsificaciones. Su informe, presentado el 4 de septiembre de 1928, comienza con una conclusión modesta: el material es inconsistente en estilo, pero las páginas suplementarias, que nunca fueron adjuntadas formalmente al expediente Finch, proporcionan detalles más preocupantes. En una hoja de registro estándar, la página de reasignación fechada el 3 de noviembre de 1873, Cray identificó 7 formas de escritura distintas. Ninguna mostraba continuidad en el trazo o el ritmo. Varios estilos, señaló, imitan la caligrafía humana, pero carecen de las vacilaciones típicas del movimiento de la escritura a mano. Una anotación al margen junto al nombre del niño, devuelto por error de compatibilidad, parece imitar la cursiva en bucle de un empleado, pero al compararla con los libros de registro del personal del mismo año, la presión de la tinta estaba invertida, más fuerte al final de cada trazo en lugar de al principio. Otro comentario más abajo en la página, en una escritura nítida que se asemeja a una letra de imprenta con serifa, dice: asignado S/diagonal coincidencia. Cray rodeó esta línea con un círculo y añadió: no es un tipo de letra, no es caligrafía, algo deliberado sin origen. Los documentos comparativos del orfanato de Jennings guardados en el mismo cajón incluían firmas de ingreso de la década de 1870. Cada muestra había sido verificada en 1913 como parte de una demanda por fondos malversados. Ninguna de esas muestras verificadas coincidía con ninguna de las anotaciones en el archivo de reasignación de los Finch. Ni los encabezados de fecha, ni las firmas del personal, ni siquiera las iniciales. El comentario de Cray en el margen izquierdo de su tercera página: si estas son manos reales, no se repiten en ninguna otra parte de la documentación del condado. Las pruebas de pigmento revelaron más irregularidades. La tinta utilizada en las anotaciones no respondió a las pruebas de reactivos estándar. La tinta ferrogálica, común en el siglo XIX, se vuelve marrón óxido bajo el vapor de amoníaco. Estas muestras se oscurecieron a azul y luego a rojo. El archivista que supervisaba la retirada del expediente anotó en su registro de procedimientos: la escritura ha traspasado a la página opuesta, pero solo las anotaciones. El texto principal está seco. Cuando Cray intentó rastrear al personal responsable de las anotaciones originales del libro de registro, descubrió que los empleados listados, A. Romley, H. Canas y T. Wills, no tenían registros de empleo anteriores a 1875. Sus nombres sí aparecían en registros de propiedad y de cementerios posteriores, pero con años de nacimiento variables y anotaciones de defunción inconsistentes. Nash, que figura como firmante del registro de reasignación de 1873, murió en 1872, según una licencia de entierro municipal. La nota final sin enviar de Cray, encontrada en la funda trasera de la carpeta de análisis, contiene solo 3 líneas escritas con su propia e inconfundible mano, subrayadas una vez y luego 2 veces: ninguna firma coincide, ningún estilo se repite. Solo el niño permanece constante, y él no escribe. El documento de acogida original, archivado el 6 de agosto de 1871, fue uno de varias docenas procesados ese mes en el condado de Jennings. Contenía los elementos habituales: código del niño, sello de ingreso, nombre del patrocinador y firma del empleado. Ese último componente pertenecía a Enoch Belma, quien en ese momento había servido en el puesto durante 12 años sin incidentes. Su firma aparece en una tinta negra y fluida, clara y deliberada: Ed Belma. El tipo de papel utilizado era típico de la época, fino, con trama de lino y con la marca de agua de la Indiana Record Supply Company, común entre 1867 y 1873. La anotación se conservó en el Registro de Acogida del Condado, volumen 4, página 116. La página describe al niño únicamente como varón, filiación desconocida, comportamiento tranquilo, asignado a la residencia Finch bajo la Orden Provisional 27AC. La nota adjunta en rojo dice: idoneidad de acogida aprobada.
Salud del niño verificada. 3 líneas debajo de la anotación, el comentario final del empleado, ninguna objeción señalada por el hogar. Esa misma frase, que no aparece en ningún otro lugar de ese libro de registro, fue rodeada con un círculo a lápiz durante una revisión estatal de 1902. La revisión había sido ordenada a raíz de una investigación anónima sobre irregularidades en los historiales de admisión de menores de Cold Hollow. Como parte de la investigación, se contactó a antiguos empleados para confirmar las colocaciones. Belma, entonces retirado y residente en una casa de huéspedes en Madison, Indiana, presentó una declaración jurada el 9 de marzo de 1902, afirmando: «No recuerdo tal expediente. No coloqué a ningún niño Finch en ningún hogar bajo esa designación. Si mi nombre aparece en tal documento, no es de mi puño y letra». Los investigadores cotejaron su caligrafía con licencias de matrimonio, certificados de defunción y registros de títulos de propiedad del condado de la misma década. La curvatura de su trazo, la inclinación descendente y la L con doble bucle eran consistentes en 86 de 86 muestras. La firma en el expediente Finch era idéntica en todos los aspectos. Mismo adorno en la B, misma vacilación en el cruce de la T en empleado. A Belma se le mostró una reproducción de la página. Según el registro del taquígrafo, miró la firma durante 3 minutos completos, antes de declarar en voz baja: «No recuerdo ese nombre, pero esa es mi letra». Cuando se le presionó sobre si había olvidado al niño, respondió: «No es olvido, es ausencia. He archivado miles de papeles. Este nunca pasó por mis manos. Conozco el peso de una página cuando lo ha hecho». Su declaración jurada fue sellada y archivada bajo la objeción 12A, aunque el expediente no fue retirado del archivo. En su lugar, se añadió una nota de empleado en la parte posterior del libro de registro: «Firma confirmada. Memoria rebatida». Fue firmada por un registrador asistente, R.H. Kemps, cuyo propio hijo moriría en el reformatorio de Cold Hollow 11 años después. No se hicieron enmiendas al registro de acogida original. Permanece en el libro de registro, perfectamente intacto. Entre las páginas, todavía se pueden ver tenues hendiduras. Donde la pluma una vez se detuvo demasiado tiempo sobre el papel, no forman palabras, solo una repetición de presión, como si la mano que firmó ya hubiera firmado otra cosa en algún lugar más profundo del libro. En noviembre de 1910, el Palacio de Justicia del Condado de Jennings comenzó una revisión de 3 meses de su sistema de calefacción. El viejo horno de hierro, instalado en 1864 e inactivo desde 1901, estaba programado para ser extraído. Durante la excavación de su subsuelo de arenisca, 2 albañiles descubrieron un hueco poco profundo debajo del muro de cimentación este, justo después de un conducto de cenizas en desuso. Dentro, encajada firmemente entre ladrillo y madera, había una caja de seguridad de acero, chamuscada por el fuego en los bordes, pero intacta. Sin etiqueta, sin número de registro. La cerradura se había corroído desde dentro. Al abrirla a la fuerza, la caja contenía un único objeto, un libro de registro encuadernado a mano, con el lomo roto y sin título en la cubierta. El volumen contenía solo 4 páginas. Las 3 primeras estaban en blanco, manchadas de agua. La cuarta contenía una única anotación, centrada y sin adornos. Sujeto: varón, menor, colocación Finch. Estaba escrito en letra de imprenta, sin fecha de nacimiento ni código de ingreso. La caligrafía era plana, funcional, más cercana a una notación mecánica que a la escritura a mano. Debajo de la línea del sujeto, solo aparecía una palabra en el campo de estado: compatibilidad suspendida. Ningún empleado firmó la página. No le siguieron otras anotaciones. El libro de registro fue llevado a la oficina del empleado Jonah Rowe para su clasificación. Registró su presencia en el diario de hallazgos, pero lo marcó como no canónico, un término reservado para artículos que no aparecen en ningún índice de referencia o plantilla estatal. La nota interna de Rowe, fechada el 4 de diciembre de 1910, comenta:
Ninguna autorización conocida para este formato, no es un documento aceptado, no está archivado en el registro de origen. Sin embargo, no destruyó el libro de registro. En su lugar, fue guardado de nuevo en una caja y archivado en la bóveda del Palacio de Justicia bajo la etiqueta Misceláneos Pared del Horno. 2 años más tarde, un archivista estatal que revisaba los libros de registro del condado notó una irregularidad en el volumen de Transferencias de acogida del condado de Jennings de 1873. El registro estándar termina en la página 402, pero la encuadernación contiene 403 páginas. La página final, en blanco a excepción de un tenue traspaso de tinta desde su reverso, muestra hendiduras de forma cuadrada que sugieren una presión a largo plazo, como si la página hubiera estado presionada contra una superficie de tapa dura. La anotación al margen del archivista dice, página de transferencia desincronizada. Papel del libro de registro inconsistente. Cuando el expediente Finch fue sacado de su carpeta estándar para ser reexaminado, se encontró una mancha de hollín en la esquina superior derecha. La mancha no coincidía con el estado de conservación del resto de los documentos. Una comparación forense de la tinta en 1936 confirmó la presencia de residuos de ceniza de carbón de composición idéntica a la utilizada en el horno del Palacio de Justicia de 1864. Una carta recuperada del informe de mantenimiento del Palacio de Justicia de 1911 incluye una queja manuscrita de uno de los albañiles: no nos dijeron que la caja estaba sellada dentro del muro. Tuvimos que arrancarla para liberarla. No se movió como el metal. Cedió como un paño húmedo. El interior olía a aceite quemado, no a papel. El capataz desestimó la queja. El objeto fue registrado, guardado en una caja y nunca más se volvió a hablar de él. No existe ningún registro de quien colocó el libro de registro debajo de la sala del horno. No se encontró ningún mecanismo que explicara cómo fue sellado detrás de una piedra de carga. Pero alguien escribió esa anotación, y alguien, antes de que el edificio estuviera terminado, ya había decidido que la compatibilidad podía ser suspendida, pero no concluida. La declaración nunca fue publicada. Permaneció bajo un sello de archivo restringido hasta 1979, cuando un empleado estatal archivó mal su código de almacenamiento y permitió que saliera a la luz en una auditoría de casos judiciales pendientes. Etiquetada únicamente como Declaración del alcaide L. Prata sobre el recluso 187, abarca 6 páginas dictadas bajo juramento, pero nunca notariadas. Leonard Prata había servido como alcaide de la Casa Correccional del Condado de Clark durante 3 décadas. Se retiró en 1912 y dio la declaración casi 21 años después desde un sanatorio en Vincennes, donde estaba siendo tratado por temblores progresivos y parálisis nocturna. En su relato, Prata detalla a un prisionero ingresado el 3 de mayo de 1891. El formulario de ingreso no indicaba filiación conocida, pero incluía una fotografía extrañamente prístina para su antigüedad y sin el típico deterioro químico común en las impresiones de celulosa. El niño fue descrito como sin edad aparente, de 9 años, silencioso, sin problemas de comportamiento. No había mención de antecedentes penales previos a la acusación de robo que lo llevó allí. Su celda fue marcada como interina permanente, una designación creada por el propio Prata, destinada a reclusos a los que aún no se les había asignado un bloque final debido a una identificación pendiente. Ese estado permaneció sin cambios durante 13 años. Prata escribe, no era una carga. No hablaba. No se portaba mal. Y, sin embargo, nadie lo visitaba. Nadie presentaba una solicitud por él. Y nunca se le asignó un oficial de libertad condicional. Cada 6 meses, presentaba un informe y lo reclasificaba. Cada 6 meses, preguntaba a quién pertenecía. El sistema no daba ninguna respuesta. Pero en 1903, según la declaración, algo cambió. El niño, designado únicamente como sujeto 187,
Fue llevado a aislamiento en la enfermería después de rechazar la comida durante 9 días. Una enfermera informó que él articuló algo con la boca hacia ella. No pudo determinar la palabra. Cuando Prata le pidió que lo repitiera, el niño no movió los labios. En su lugar, parpadeó repetidamente 118 veces. La enfermera de turno los contó en voz alta. Cuando llegó a la cuenta final, dejó caer su cuaderno. Pensé que era una convulsión, declaró Prata. Pero no estaba temblando. Me estuvo observando todo el tiempo. No sé qué vi en esa mirada, pero rellené un registro falso diciendo que había sido transferido a observación psiquiátrica. No lo había sido. Simplemente no podía seguir escribiendo los mismos informes sin obtener respuesta. Ese día no pegué ojo. Un año después, la línea del niño en la lista termina sin una conclusión. Ninguna liberación, ningún certificado de defunción, ninguna orden de transferencia, solo una línea en blanco y la frase estampada débilmente, reclasificación pendiente. En el margen de la declaración de Prata, la última página lleva una nota manuscrita, que no coincide con su caligrafía conocida. Dice, no era una palabra. Era un número. Nadie ha decodificado lo que significaba 118. Ningún otro recluso recibió jamás la clasificación de interino permanente, y la tinta del margen no tiene ningún fabricante registrado en Indiana ni en ningún estado circundante de ese año. El lenguaje institucional del cuidado de menores del siglo XIX era clínico, a menudo circular. Términos como imbécil, moralmente díscolo, o débil mental, funcionaban menos como diagnósticos que como exclusiones, herramientas para encasillar a los niños en la contención apropiada. Sin embargo, ninguna de estas categorías encajaba con el niño devuelto por la familia Finch. En su registro de reasignación, fechado el 3 de julio de 1873, el médico de turno marcó los 3 campos estándar, aptitud, riesgo conductual y pronóstico, con la misma anotación, N/A. La abreviatura era común para ausencias en la documentación. Menos común era su repetición en 3 encuestas de ingreso distintas, archivadas con meses de diferencia, cada una con iniciales diferentes pero con una redacción idéntica. Ninguna utilizaba el tiempo pasado. En el censo del orfanato del condado de Jennings de 1874, el niño aparece en una lista suplementaria titulada Clasificación diferida. 8 niños fueron incluidos. 7 fueron finalmente transferidos. Solo el niño de los Finch permaneció. Su expediente era sellado cada trimestre con una recomendación de reevaluación, pero no se realizaba ninguna evaluación. Una corrección manuscrita en los márgenes de la lista de 1875 dice, sigue en el archivo, sigue esperando colocación, sigue sin llorar. La ausencia de cualquier observación emocional, ninguna tristeza, ningún miedo, ni siquiera altercados, lo eliminó de la prioridad tanto médica como conductual. No se le ayudó, no porque fuera peligroso, sino porque ninguna categoría requería su procesamiento. En 1881, con un cambio en los protocolos de cuidado de huérfanos, una junta de revisión de estándares psicológicos auditó los registros archivados. El caso del niño fue marcado bajo un encabezado provisional, menores cognitivamente inertes, estado ambiguo. En su informe, el Dr. Luther Shaw, miembro del comité, señaló, el sujeto no responde a estímulos lingüísticos, pero no es sordo. No exhibe resistencia, pero no se le puede enseñar. Sus patrones de respiración no se alteran bajo estrés. Su condición no es ni mutismo ni desafío. No es simple. No está quieto. Simplemente no está alineado. La última línea del informe está tachada a lápiz, debajo, apenas legible, se lee, parpadea en orden. Cuando Indiana adoptó el mandato uniforme de bienestar infantil de 1883, cientos de casos fueron reclasificados. El expediente del niño de los Finch fue marcado, revisado. Ninguna revisión necesaria.
En ese momento, llevaba más de 10 años sin hablar, moverse de forma independiente o exhibir ningún comportamiento que requiriera una anotación, y aún así permanecía bajo la custodia del Estado. Una corrección impresa en las notas al pie del mandato de ese año añadió una línea a la sección 12, subcláusula D. Los sujetos que carezcan de velocidad de desarrollo sin una enfermedad o trastorno acompañante permanecerán en listas de espera hasta que la movilidad o el deterioro justifiquen una reevaluación. Era una frase que no se aplicaba a nadie más. Esa cláusula fue eliminada más tarde. Cuando los investigadores del Instituto de Registros Públicos de Indiana intentaron localizar el resumen de la evaluación final del niño en 1938, encontraron una carpeta marcada con solo 2 sellos, no en catálogo, y ningún diagnóstico justificado. Dentro, lo único escrito era la observación de un médico garabateada apresuradamente en el pliegue del expediente: sigue presente, pero no podemos decir dónde. El archivista que descubrió el expediente había estado buscando libros de registro de nóminas de 1894. Durante auditorías internas de rutina tras una tormenta que dañó el segundo piso del anexo de registros de bienestar del Departamento de Estado de Indiana. Las bóvedas del sótano se habían inundado décadas antes y muchos de los documentos de respaldo fueron reclasificados, guardados en cajas y olvidados. La caja L147B no tenía tarjeta de inventario. Dentro había un sobre de transferencia marcado con el estándar del condado, Estado de Indiana, protocolo de reasignación interna. El papel no había amarilleado y la tinta no se había corrido, a pesar de estar archivado bajo rescate de inundación. No tenía marcas de agua, ni anotaciones burocráticas, ni comprobantes de enrutamiento, solo una fecha: 8 de octubre de 1935. Y un nombre: Finch. No era el nombre del niño. No era un nombre legal en absoluto. Solo el apellido, Finch, sujeto de devolución, estaba escrito en letras de imprenta en la parte superior, seguido de la frase: ciclo de compatibilidad incompleto. Sin fecha de nacimiento, sin número de ingreso, sin registro de reasignación. Donde debería haber estado la dirección del destinatario, el formulario solo decía: devolver al bucle. La escritura no era cursiva, sino de imprenta, algo inusual para la época y que no coincidía con ninguno de los registros de muestra del departamento. Más alarmante que el contenido del formulario era el sello de verificación estampado en la parte inferior. Cada página en el proceso de transferencia de bienestar de Indiana requería la aprobación final de un supervisor regional. El sello decía: aprobado, Ted Lemley, supervisor regional. Lemley había ocupado ese cargo de 1921 a 1929 y había muerto en mayo de 1931 a causa de una embolia pulmonar en su casa. El certificado de defunción número 78811132J confirma su entierro en el cementerio de Summit Hill el 14 de mayo de 1931. Y, sin embargo, el sello de aprobación llevaba la fecha del 8 de octubre de 1935, 4 años después de la muerte de Lemley. La tinta, analizada décadas después, contenía niveles inusualmente altos de sedimento de carbono y cola de origen animal, consistentes con las antiguas tintas industriales. Su composición particular no había estado en circulación desde 1902. Ningún sello posterior del departamento contenía rastro alguno de ella. Un memorando interno, adjuntado al formulario por un supervisor confundido en 1956, preguntaba si el expediente debía ser elevado para su revisión o descartado. No hay registro de ninguna respuesta. La única anotación en el reverso del documento era una breve nota al margen en lápiz desvaído, escrita en un estilo de taquigrafía de empleado: si se reasigna de nuevo, tomar el más antiguo primero. No pasar del ciclo. La frase pasar del ciclo no aparece en ninguno de los manuales de procedimiento utilizados por el Sistema de Bienestar Infantil de Indiana en esa época. Cuando el archivista que encontró el documento intentó escanearlo en 1971, el alimentador se atascó. El documento se quemó ligeramente en los bordes antes de atascar el escáner por completo. El informe de reparación del técnico registró una nota inusual: error de alimentación.
Bucle detectado. La página intentó volver a la bandeja. En 1974, cuando la Oficina de Modernización del Bienestar Infantil comenzó a digitalizar los archivos en papel de los registros de ingreso de huérfanos del siglo XIX, un técnico marcó un nombre recurrente que no se autoindexaba, Finch. Sin nombre de pila. A diferencia de las anotaciones estándar, esta aparecía 12 veces en los inventarios del condado, 9 veces en los archivos de prisiones y 2 veces simultáneamente en libros de reasignación con fechas de 2 años de diferencia. El número de expedientes se mantuvo constante, 871.443. Pero su ubicación dentro de los registros cambiaba con cada anotación, barajado entre clasificaciones sin explicación. A veces se le marcaba como reintegrado, otras como en proceso o pendiente de evaluación de idoneidad. Ni una sola vez se le marcó como fallecido. El expediente Finch presentaba más enmiendas administrativas que el de cualquier otro niño procesado en Indiana entre 1870 y 1900. Sin embargo, ningún censo lo registraba, ninguna escuela lo matriculaba y ningún registro de entierro cerró jamás su expediente. Su edad fue actualizada por última vez en 1873, luego tachada, luego reemplazada y finalmente dejada en blanco. Una anotación en rojo en el margen de un documento decía simplemente, mantener estado hasta observación. Nadie la rubricó. Un informe de auditoría interna de 1938 describía la carpeta de Finch como activa a pesar de la inactividad. Al ser revisado en 1952, el resumen decía, anotación mantenida por rotación, no por necesidad. Y para 1961, una línea en la auditoría de cumplimiento del sistema declaraba, este sujeto es referido sin referencia. Al compararla con expedientes de casos similares, la anotación de Finch tenía una cualidad única, movimiento. Su documentación había sido consultada, archivada, copiada y rearchivada más de 114 veces entre 1871 y 1955, más que la de cualquier otro niño registrado en ese lapso. La mayoría de los expedientes se movían una vez, 2 como máximo. El suyo migraba cada 3.4 años en promedio. Ningún formulario de solicitud explicaba estas transferencias. Ningún oficial supervisor las firmaba, y varias instalaciones señalaron que nunca recibieron al niño. Pero firmaron de todos modos, alegando presión para reducir el trabajo acumulado. Una nota del empleado de registros del condado de Ripley, fechada en agosto de 1927, incluye una anotación garabateada apresuradamente, expediente aquí de nuevo, no estoy seguro de por qué, dejémoslo descansar esta vez. Algunos creían que era un archivo fantasma, un artefacto burocrático que se negaba a ser eliminado. Otros creían que un empleado había utilizado el número de caso como un marcador de posición. Pero cuando un investigador interno cotejó el expediente Finch con una serie de registros de encarcelamiento juvenil de 1891 a 1904, encontró más que números. Encontró una foto. Coincidía exactamente con la tarjeta de gabinete del archivo de la propiedad Finch. Sin envejecer, sin arrugas, sin duplicar, el mismo niño, sin cambios a lo largo de 2 décadas. En un intento fallido de purgar registros inactivos en 1975, la base de datos devolvió un error, documento bloqueado en movimiento. El departamento de TI lo marcó como metadatos corruptos, pero en el ticket de error impreso, debajo de la advertencia, apareció una línea que ningún miembro del personal afirmó haber escrito. Memoria del sistema no perdida. Está siendo reescrita. La última carpeta física atribuida al niño de los Finch llegó sin clasificar durante la recepción en 1983 de los registros excedentes de la extinta Oficina de Huérfanos del Condado de Jennings. No llevaba número de carpeta, solo una pestaña de lino marcada con una única línea negra horizontal. Dentro, 27 hojas sueltas, todas en blanco, separadas por un fino papel secante, intactas desde su colocación. Sin fechas, sin identificadores, sin anotaciones, solo silencio medido en pulgadas de almacenamiento.
No fue hasta un nuevo inventario en 1992 que el contenido fue reevaluado. La archivista Dana Ellsworth sostuvo la última página bajo una luz halógena para inspeccionar la veta del papel, y notó una tenue franja descolorida a lo largo del borde inferior. Bajo el microscopio, surgió una sola frase, escrita con letra microscópica, aún procesando. Sin traspaso de tinta, sin firma. La frase parecía flotar debajo de las fibras, no sobre ellas. La datación forense de la tinta no fue concluyente. El laboratorio devolvió la página con la nota, presencia química no rastreable. Presión aplicada desde debajo del papel, no desde arriba. Esta única frase, el único texto, provocó una investigación interna. Aunque nadie pudo identificar el origen del expediente, no tenía entrada en el Archivo Nacional de Huérfanos y no había sido enviado a través de los canales estatales. Una teoría afirmaba que había sido incluido accidentalmente desde otra jurisdicción, pero el papel de respaldo llevaba una marca de agua del sello del estado de Indiana fechada en 1870. Otra hipótesis sostenía que el expediente era un señuelo creado para ocultar reasignaciones indebidas. Pero esa explicación no daba cuenta de las huellas dactilares. En la pestaña interior de la carpeta se descubrieron huellas parciales de aceite, del tamaño de las de un niño. No registradas. No coincidían con ninguna huella conocida en los archivos criminales estatales, ni de menores ni de adultos. Lo más inquietante es que las huellas se repetían en cada página de papel secante, en la misma posición y con el mismo ángulo, como si hubieran sido colocadas y presionadas una y otra vez durante décadas. Un memorando de 1993 de la archivista adjunta Lydia Kress registra su observación. Durante un turno de inspección de medianoche. El expediente, escribió, no era silencioso. Mientras lo movía de un archivador a otro, describió una sensación de arrastre, como si el expediente pesara más que sus páginas. Kress nunca regresó al archivo después de esa fecha. Su carta de renuncia constaba de una sola línea: si no está asignado, no puede ser procesado. Los intentos de microfilmar la carpeta fracasaron. Cada exposición salía en blanco, a excepción de la línea horizontal. Al digitalizarla en 2001, las imágenes escaneadas se corrompían cada vez, reemplazando las páginas en blanco con repetidos errores de archivo que decían, esperando resultado, esperando resultado, esperando resultado. No se incrustó ningún metadato que explicara la repetición. La carpeta ahora reside en un cajón sellado bajo la colección U. El acceso requiere 2 firmas, una de las cuales debe pertenecer a un director que ya no trabaja allí. En la cara de acero del cajón, grabada superficialmente debajo del número de serie, hay una frase que no ha aparecido en ninguna documentación anterior de Finch. Dice: no cierres el expediente. Todavía está siendo escrito. Fue acogido, devuelto, reasignado, encarcelado, olvidado. Sin embargo, en ninguna parte del archivo estatal consta su muerte. Su expediente nunca se cerró. Su edad nunca cambió. Y debajo del horno de un palacio de justicia en Indiana, un libro de registro enterrado todavía guarda su nombre. ¿Qué era? Un niño extraviado, un fallo del sistema o algo creado por él, alimentado por documentos movidos por empleados y recordados solo cuando la tinta no se desvanece. Esta no es una historia de fantasmas. Es una historia sobre un sistema que olvidó cómo olvidar y sobre un niño que nunca debió haber procesado. Dale, me gusta, al vídeo y suscríbete para más historias que la historia intentó enterrar. Y si todavía estás viendo, dime de dónde eres y qué hora es. Hay un consuelo en saber que no estamos solos en el oscuro.